Ahora. Vale. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de las mejoras que hemos hecho sobre la parte de impresión de GeoBasic, el documento mapa. Primero que todo voy a explicar un poco el contexto en el que surge, no en detalle porque mi compañero José Vicente Higón ayer ya estuvo explicando este proyecto. Esto se enmarca dentro de la IDEX, que es una infraestructura de datos espaciales para PDVSA. Es una empresa muy grande y que maneja una cantidad de datos muy importante. Entonces, el objetivo de esta idea ha sido poner en línea todos estos datos disponibles para la organización, aparte de esto dentro de unos geoportales, etcétera. No me extiendo porque, como digo, se explicó ya ayer. Y concretamente las mejoras de impresión venían dadas por las necesidades de la Gerencia de Geodesia y Exploración respecto a la producción de mapas para apoyar campañas de exploración, para apoyar informes, presentaciones. Estos mapas son mapas normalmente en gran formato, no todos ellos, pero algunos son mapas tamaños A0, y con simbologías complejas. Digo lo de las simbologías complejas porque todo esto, juntamente con el tamaño del formato, hace que los requerimientos de memoria sean importantes a la hora de generar estos mapas, que como veremos pues fue una de las cosas que intentamos mejorar. La intención es utilizar dentro de esta organización GeoBasic para conectarse a esta infraestructura de datos espaciales y poder confeccionar estos mapas con estos datos en línea. Una de las cosas que les importaba, algo que era muy importante para ellos, era poder tener un flujo de trabajo orientado a esta producción cartográfica, porque ellos no son el uso típico que hacían del software no es hacer análisis en la vista, sino era ir a crear mapas directamente, mapas temáticos, con lo cual es un uso quizá un poco diferente del que se ven, bueno, lo que yo he visto en otras organizaciones, ¿no? Y quizá GeoBasic no estaba tan optimizado para este tipo de flujo de trabajo. Otros aspectos importantes era poder mejorar la usabilidad de las herramientas del documento layout para que se pudiese generar esta cartografía más rápidamente, de forma más cómoda para el usuario. El otro tema importante es la gestión de memoria, que como os he dicho es importante por el tamaño de las impresiones y luego está el tiempo que puede llegar a costar imprimir documentos de este tamaño y que se tuviese un acabado lo más profesional posible. Voy a centrar un poco de qué estamos hablando, porque aquí en GeoBasic tenemos el documento vista y el documento mapa, que en la vista, bueno, puedes cargar mapas también, pero capas, pero genéricamente hablando de mapas. Entonces, a la izquierda veis el documento vista, que es donde normalmente se configuraba toda la simbología, se realiza el análisis, y a la derecha el documento mapa, que es donde confeccionamos un mapa para imprimir. Un detalle importante es que en un mapa se pueden tener varias vistas incrustadas, como se ve aquí en la derecha. Esto no es una novedad y es bastante potente a la hora de combinar varias zonas diferentes o un overview. Respecto al flujo de trabajo, una reflexión a la que llegamos fue que la vista está orientada a análisis y procesado, a hacer consultas, selecciones, a geoprocesos, y el mapa pues, está orientado a confeccionar cartografía. Pues ahí tiene la escala gráfica, el norte, plantillas de mapas. Pero hay una serie de acciones, como es configurar la simbología, el etiquetado, cargar capas, configurar la escala,
Todo esto se hacía antes únicamente en la vista, pero realmente no hay nada de estas acciones que no pertenezca también a la confección de mapas. Lo normal es cuando tú quieres confeccionar un mapa, quieras configurar la simbología, cargar capas, configurar la escala de impresión, que es diferente también de la vista porque va referenciada al papel. Entonces, hemos intentado permitir que desde el mapa se pueda también hacer estas acciones, ¿no? Tanto desde la vista como desde el documento mapa. Para ello, lo primero es que cuando ahora abres un documento mapa, te va a salir un diálogo de configuración. ¿Por qué? Porque pensamos que tú, si vas a crear un documento mapa, vas a querer incrustar una vista, seguro. Porque si no, ¿para qué vas a crear un documento mapa? Con lo cual, este diálogo te ofrece la posibilidad de insertar directamente una vista. Una vista que ya exista o una vista que puedes crear en ese momento. Además, al crearse en ese momento, se va a crear ya ajustada al tamaño de página, lo cual es una ventaja también importante si queremos hacer este tipo de ajuste, porque después, bueno, manualmente es más complicado. Si le ponemos unos márgenes, lo ajustará a los márgenes que especifiquemos. Luego, evidentemente, esto se puede modificar cuando ya se abre el documento, pero por defecto ya te lo crea de una forma, yo creo, más útil. Por otra parte, también aquí se configura el tamaño de página, que yo creo que es algo esencial cuando tú vas a hacer un mapa para imprimir, configurar de inicio el tamaño de papel, porque esto determina la escala, entonces creo que es algo que debe hacerse de inicio, ¿no? Entonces creo que tiene sentido que nada más lo crees, puedas definir. Luego se puede cambiar también, pero realmente cuando cambias el tamaño de papel se trastoca muchas cosas porque se trastoca la escala, entonces creo que es algo que se debe hacer de inicio. Bueno, no es que se trastoque, es que se modifica. Entonces, siguiendo con este flujo de trabajo de decir voy a poder hacer todas las cosas que necesito para hacer cartografía temática desde el mapa, en el caso de que no tenga que hacer análisis, entonces no quiero pasar por la vista, pues esto que estáis viendo aquí es el documento mapa. Veis que a la izquierda ahora hay una tabla de contenidos donde podéis configurar las capas, la simbología, reordenarla, bueno, lo mismo que en la vista. Y en la parte superior veis que hay herramientas de navegación de la vista, bueno, que algunas de ellas ya estaban, pero ahí se ha añadido la posibilidad de añadir capas y también la herramienta Zoom Previo, que es una herramienta muy útil de navegación. Y la configuración de la escala del componente en la barra de estado, igual que se hace en la vista, porque anteriormente era un poco complejo configurar la escala en el documento mapa, como ahora mostraré cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Esta es una captura de las versiones 1X o de la 2.0 también. Esto era cuando configurabas el marco de la vista, que es la incrustación de la vista en el documento mapa. Aquí configurabas la escala, que tenía una serie de opciones que, desde mi punto de vista, eran un poco complejas de entender. Automático, conservar la escala de visualización. Y este diálogo era el único sitio donde podías modificarla, no tenías un control gráfico como tenemos ahora aquí en la parte de abajo. Entonces, estas opciones ahora se han cambiado por unas que son diferentes. Son diferentes y yo creo que más adaptadas a lo que un usuario suele hacer. Entonces, porque antes había también la opción enlace vivo y bueno, creo que se mezclaba un poco el tema de la escala y la sincronización. Entonces ahora hemos separado esto en dos partes. Uno, si queremos sincronizar las capas
y la extensión del mapa con la vista o no. Podemos sincronizar independientemente las capas, es decir, qué capas hay cargadas y su simbología. Si está sincronizado, si hacemos un cambio en la vista, pues se reflejará en el mapa, o si lo hacemos en el mapa, se reflejará en la vista. Si no está sincronizado, pues no. Es decir, en el momento que se cree un mapa a partir de una vista y digamos que deja de estar sincronizado, pues ese mapa tiene lo mismo que tenía la vista en ese momento, que se dejó de sincronizar, pero ya no se sincronizarán los cambios. Y lo mismo para la extensión. Y por otra parte, tenemos unas opciones aquí más detalladas respecto a la escala y extensión. La opción por defecto es que no esté fija, que quiere decir que tú la puedes cambiar con las herramientas de zoom, por ejemplo, o con el control de escala, porque, bueno, evidentemente cuando hacemos un zoom también estamos cambiando la escala. Y, como digo arriba, si está sincronizado con la vista, pues esto además se reflejará en la vista. Las otras opciones es que queramos fijar la escala en el documento mapa. Por ejemplo, queremos un mapa a escala 1:10.000. 1:10.000 en el tamaño de impresión que hayamos elegido. Esa es escala de impresión. Y otra opción es que lo que queramos fijar es la extensión, el extend del mapa. En el momento que marquemos que queremos una escala fija o una extensión fija, automáticamente se dejará de estar sincronizando, se desmarcará la opción de sincronizar extensión con la vista. Esto es así por una serie de razones. Por una parte, porque la escala de la vista y la escala del mapa no es nunca la misma escala, o lo normal es que no sea la misma, porque una es la referida a la pantalla y otra es la escala respecto al papel, con lo cual, si la fijas aquí es un poco extraño, porque en la vista tienes otra y además podrías cambiarla allí. Y respecto a la extensión, además, se da el caso, bueno, respecto a las dos, que como tú puedes tener una vista asociada a dos mapas diferentes, creíamos que para el usuario era más confuso que otra cosa si permitíamos que fijes la escala y esté sincronizado a la vez, porque si yo en un mapa fijo una escala y en otro mapa fijo otra escala, todo referido a la misma vista, no sé el usuario qué es lo que esperaría que pasase. Entonces, hemos pensado que lo más sencillo era decir, vale, si fijo la escala en el mapa, dejo de sincronizar la extensión con la vista. Podemos tener sincronizadas igualmente las capas y podemos en cualquier momento dejar volver a sincronizarnos poniendo una escala no fija. Luego hemos ido mejorando una serie de herramientas concretas, añadiéndoles opciones, intentando mejorar la interfaz de usuario también. Una de ellas es la cuadrícula, que es bastante usada e importante. Una de las cosas que se ha hecho es que le puedas poner una distancia, por ejemplo, quiero tener una línea de la cuadrícula cada 1000 metros o cada 10 kilómetros. O bien, en vez de hacerlo por distancia, lo puedes hacer por el número de divisiones horizontales. Quiero 5 divisiones horizontales en este mapa. Da igual si hago zoom o zoom in o zoom out, siempre recalculará y hará 5 divisiones. Puedo decir si quiero que sean 5 horizontales o 5 verticales. Esto es así porque depende de la proporción de nuestro mapa, si es más alto que ancho o alto que ancho, bueno, nos puede interesar más elegir las horizontales que las verticales. Y otro detalle importante es que cuando elegimos distancia, por defecto, nos ofrece una distancia razonable. Es decir, calcula un número de divisiones que creo que son 5, nos calcula qué distancia es para la escala que tenemos ahora mismo. Esto es importante porque antes salía un valor fijo por defecto. Evidentemente el usuario lo podía cambiar, pero es un tema de usabilidad, de que cuando usas las opciones por defecto de la herramienta,
veas algo razonable en el mapa, ¿no? Entonces, ahora no te saldrán 10.000 divisiones en un mapa, que no vas a ver nada más que toda la pantalla negra de tantas líneas que he añadido, sino que ahora por defecto verás 5. Y luego, otro detalle importante es el formato de la etiqueta que se muestra en la cuadrícula. La cuadrícula, perdonadme, estoy hablando de esto que se ve aquí en el centro de la pantalla. Esto es la cuadrícula. Entonces, esa etiqueta, ahora podemos decir que queremos que esté rotada. Podemos querer que esté rotada solo para las etiquetas del eje horizontal, de arriba y abajo, o las verticales, las de la izquierda y de derecha. También podemos configurar el formato de número, con lo cual esto se adapta mucho mejor a la manera en la que se suelen mostrar estas cosas en diferentes países, ¿no? Podemos decir si queremos separador de miles o no lo queremos, y en caso de que lo queramos, cuál, si queremos usar un punto o podemos usar un carácter personalizado. Lo mismo para el separador decimal, podemos elegir que sea el punto, la coma o otro carácter que nosotros queramos o ninguno, y el número de dígitos decimales que queremos que se muestren. Y abajo vemos una muestra del aspecto que tendrá la etiqueta. Creo que esto se podían haber hecho todavía más cosas para la cuadrícula y serían muy útiles, pero creo que esto hemos intentado capturar la esencia de lo que es más usado y más demandado. Ya luego, con vuestro feedback, nos diréis si hemos ido bien o nos hemos equivocado, pero creo que son mejoras importantes. Luego hay otras mejoras que no son muy visibles, pero que son muy importantes, que es la gestión de memoria. César, 5 minutos. ¿Cuánto? Vale. Antes, cuando estábamos preparando un documento mapa, editando el mapa, añadiendo la escala, se dibujaba de una manera que ocupaba mucha memoria. Mucha memoria, de tal manera que si teníamos un A0 era un problema importante, y si hacíamos un zoom grande al papel, casi seguro nos íbamos a quedar sin memoria si teníamos un A0 y hacíamos zoom grande al papel. Y a lo mejor con un A4 haciendo un zoom muy grande al papel también podía pasar. Ahora esto se ha optimizado mucho, de tal manera que no va a consumir esta memoria y podemos editar tranquilamente el documento mapa. Da igual el tamaño del papel, que no nos vamos a quedar sin memoria. Esto de la memoria es respecto a la preparación del documento. A la hora de imprimir, sí que se requiere igualmente bastante memoria si tenemos, por ejemplo, simbologías muy complejas, vectoriales y un tamaño grande de papel, acero. Entonces, hemos identificado que era importante también poder configurar la memoria, como ha dicho Álvaro. Aquí tenemos una limitación todavía, que es el no tener el Windows para 64 bits, en el sentido de que la máquina de 32 bits limita bastante la máxima cantidad de memoria que podemos coger. Pero, bueno, en el futuro esto lo solventaremos. Y en Linux, por ejemplo, con la versión de 64 bits puedes poner muchísima memoria y te aseguras que no te vas a quedar sin memoria. Luego, el dibujado también es mucho más nítido, como efecto colateral de cómo hemos mejorado la manera de dibujar, que ha mejorado la memoria. Y no voy a hacer la demo porque veo que no tenemos tiempo. Hemos intentado también mejorar respecto a usabilidad pues ciertos detalles. Por ejemplo, cuando añades cualquier elemento, un círculo, un texto, después automáticamente deja de estar seleccionada la herramienta texto y pasa a estar seleccionada la herramienta de selección, porque hemos identificado que cuando tú hayas añadido algo, después muy probablemente quieres editarlo o quieres hacer doble clic para ir a las propiedades, y más que añadir otro texto.
Bueno, habrá casos en los que no sea así, pero creemos que esto es el caso general y es mucho más útil de esta forma. Y se ha mejorado también la selección de los herramientas rotados. Otras correcciones, que había ciertos problemas en la impresión de WMS en ciertos casos, los polígonos, bueno, la orientación del PDF, por ejemplo, si teníamos un apaisado, realmente generaba uno vertical, aunque correctamente encajado, pero no nos lo abría en horizontal. El Acrobat ahora nos lo va a abrir. Y, por supuesto, teníamos muchas más mejoras, porque tenemos siempre muchas ideas aquí en GeoBSIG, muchas más mejoras identificadas que nos hubiese gustado abordar, pero evidentemente el tiempo de proyecto es el que es. Y, bueno, se puede mejorar, por ejemplo, implementar una impresión rasterizada para que no nos quedemos nunca sin memoria al imprimir, aunque sea un mapa extremadamente complejo, tener más opciones en la leyenda o en la escala y tener más feedback en la impresión, porque ahora es un proceso bloqueante. Cuando imprimes debes esperar a que acabe. Y bueno, yo creo que ya me voy de tiempo, así que hasta aquí. Muchas gracias.